Doctor Luis Genaro, empezando esta conversación, lo primero, tal vez de las primeras cosas que usted afirmó y sobre las cuales hizo énfasis fue el tema del impacto del clima en la producción agrícola y particularmente cafetera. Hoy estamos viendo en el país una situación muy preocupante por el tema del agua, inundaciones en unos lados, sequías terribles en otros. Desde la Federación, ¿cómo se ha abordado este tema y cómo ven lo que viene? Que ya el presidente Santos prendió las alarmas. Hace 3 años nosotros hicimos un congreso cafetero que le pusimos como lema caficultura climáticamente inteligente, precisamente porque a veces, y como decían los abuelos, la letra con sangre entra, y como te decía al principio del programa, pues a nosotros nos entró perdiendo el 30% de la producción en el 2009, 2010, 2011. Entonces, aceleramos lo que teníamos como instrumentos en esa mano, que eran variedades resistentes, especialmente en las zonas cafeteras, para excesos de agua que ya estaban, digamos, desarrolladas en la investigación, y cómo hacíamos entonces una política y un trabajo en campo a través del servicio de extensión para que el cafetero apropie en este caso las nuevas variedades, apropie la tecnología. Pues un problema es desarrollar la tecnología y otra cosa es que los campesinos, especialmente los pequeños campesinos que tienen tradición, etcétera, y el mercado aún, pues acepte que se trata de mejores variedades. Pero queremos llegar más allá, entonces lo primero que hicimos desde luego es que Colombia no puede entenderse desde el punto de vista de cambio climático como un país, sino que hay que entender cada región de manera diferente. Por eso me parece bien la introducción a la conversación de que afecta en unas partes por exceso y en otras partes por defecto. Y lo que estamos haciendo es hacer estrategia desde el municipio, desde el distrito, desde algo que los agricultores llamaban los ecotopos, o sea, características similares de clima, de oferta ambiental, de suelos y demás, etcétera, para que atender casi que con una filosofía de sitio a sitio, de microagricultura, la estrategia de cara a cambio climático. Entonces, por una parte, investigación y desarrollo de variedades, tanto resistentes a excesos de agua como a sus defectos, a las enfermedades que ellos se derivan y desde luego a mitigar. Colombia tiene que empezarle a devolver a la naturaleza el agua porque hemos sido, como en efecto la humanidad en términos generales ha sido más extractora que sembradora. Ahora nos toca devolver los bosques, sembrar las fuentes de agua, porque si no vamos a tener mayores tropiezos hacia adelante. Y ese no es un problema que se soluciona en el corto plazo. Ese es un problema que ya empezamos a atacar desde luego los cafeteros. Hemos hecho mucha reforestación, programas de prevención, conservación de los paisajes y retorno nuevamente de las fuentes de las aguas. En las investigaciones que ustedes han hecho, que son bastantes y muy serias, ¿cuáles son los factores que influyen de manera directa en que se nos está acabando el agua? Bueno, fundamentalmente, vuelvo, insisto, el daño que la misma humanidad ha hecho al tema. Estamos sin duda en un calentamiento, pero ese calentamiento lo que no entendemos a veces es que produce una alteración de los ciclos normales que se dan cada 30 años más o menos de fenómenos de niñas y niños, con mayor o menor predominancia de uno a otro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no podemos deteriorar más. Y lo segundo que tenemos que entender es que debemos tener estrategia de mitigación por una parte y de adecuación por otra. En caficultura, ¿qué hacemos? No solamente investigar, como decía ahora, sino sembrar y sembrar árboles, proteger los suelos de la erosión, los excesos de agua, el suelo se erosiona y eso obviamente produce mayores problemas. Y para estas épocas de exceso de calor de niños, digamos,
el manejo adecuado de las sombras en términos de caficultura es fundamental. Departamentos ejemplares en eso, como la caficultura santanderiana, norte santanderiana, que está bajo sombra o sin sombra. Cuando hay muchos niños, pues los árboles no se podan. Cuando hay niñas, se podan para que pase la luz. Hay toda una estrategia de mitigación y adaptación. En el tema de investigación, ¿qué se ha logrado? Pues tener variedades más resistentes a los excesos o efectos de agua. Entonces se ha logrado tener 8 líneas regionales de cafés con las características habituales de la taza, aroma, sabor colombiana, pero mucho más robustas a la hora de defenderse contra el exceso de humedad que produce hongos y que obviamente deteriora la productividad. Y especies que sean al mismo tiempo más productivas, lo cual desde luego tiende a disminuir los costos y protegerse mejor. Y desde el punto de vista, digamos, de enfermedades, pues vuelvo y recojo, son investigaciones que ya se tienen. ¿La famosa roya está a raya? Está a raya, no estamos enrollados en este momento, pero ese es un tema que no se puede descuidar, por eso trabajamos tanto en proyectos de investigación que llevan 30 años, como el genoma del café, porque la roya finalmente es un hongo. El hongo, como todo ser vivo, evoluciona. Y si hoy le sirven metiolate, de golpe mañana es resistente a él. Entonces hay que seguir trabajando siempre en el mejoramiento de las variedades. Investigación definitivamente de la punta. Usted mencionaba algo que me llama la atención y es, digamos, algunas particularidades que tiene la cultura cafetera dependiendo de la región del país. Es muy grande la diferencia, por ejemplo, entre los cafeteros de la zona cafetera tradicional a los nuevos cafeteros que producen variedades de café en zonas que tradicionalmente no habían tenido este cultivo. Sí, digamos, la diversidad cultural es una de las grandes riquezas de Colombia. Colombia es un país mega diverso y en sus culturas, en su gente, es parte de lo que nos hace precisamente diferentes y nos da ventajas competitivas. Hay culturas diferentes y desde luego caficulturas diferentes, caficulturas que llevan 100 años y también nuevas caficulturas como la que estamos viendo pues en sur del Huila, sur del país en general, que se ha desarrollado muy bien. Al final del día todo eso fortalece a Colombia, porque Colombia cada vez es más diversa en términos cafeteros, entonces tiene mejores ofertas, canastas diversas, productos diversos, orígenes diversos, culturas diversas, y todo eso el mundo lo está apreciando, precisamente en la búsqueda del valor agregado y mercados más sofisticados. Ese tema del valor agregado, ¿qué se ha logrado? 3 logros específicos que se hayan tenido en la tarea importantísima de agregarle valor al tema del cultivo del café. Hechos y datos. Hoy Colombia tiene 160.000 productores trabajando en sellos de protección, de protocolos de producción, bien sea amigables con el medio ambiente, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Ningún país del mundo en términos de caficultura tiene esos números y hace muy pocos años estamos en 8.000 personas. 2, valor agregado desde el punto de vista del desarrollo de tiendas Juan Valdez, pues llevamos un crecimiento impresionante. Recientemente abrimos la Florida, estamos en 13 puntos del mundo, 180, bueno, ya hoy 190 tiendas, entonces en total en una compañía que es un poco, está entrando a la adolescencia, por así decirla, porque lleva apenas 10 años y en este negocio 10 años exitosos, afortunadamente, pues es una buena cosa. Y todo el programa especial, yo creo que ahí está el punto grande del tema. Colombia, en mi concepto, empezó a buscar valor agregado en el año 60, cuando los cafeteros colombianos toman la decisión de diferenciar el café colombiano del resto
del mundo. El café, no nos olvidemos, es un commodity. Y de ahí nace el origen Café de Colombia y el mercado lo reconoce como un café, mejor café del mundo, y lo reconoce de tal forma que le paga una prima de calidad. O sea que ahí empezó la estrategia. Después nos sofisticamos y entre los especiales, entonces empezamos a buscar marcas y demás, etcétera, y posicionamientos. Y me parece que el mundo en este momento está evolucionando muy bien. Los mercados de especiales crecen alrededor del 7% anual. Y ahí nosotros tenemos origen, cultura, gente y atributos no replicables en otras latitudes. Y lo que tenemos que, en mi concepto, es aprovechar esa diferenciación. Doctor Luis Genaro, para hablar de Juan Valdez, obviamente en estos días hay que hablar de Starbucks y su llegada a Colombia. ¿Cómo fue y en qué condiciones llega Starbucks? Por ejemplo, el café que ellos van a vender en Colombia, ¿de dónde es? Colombiano. Me reuní con el presidente de Starbucks, el señor Schultz, y desde luego con los directivos en su momento en empresas socios aquí en Colombia. Y hay varias cosas. Starbucks vende café colombiano en todas partes del mundo. De hecho, hoy por hoy, Starbucks compra alrededor de 450.000 sacos en Colombia. Lo primero es, primera conversación es para dónde van las metas de Starbucks. Y en principio vemos que esa cifra se puede doblar en los próximos 4 o 5 años. O sea que pasamos de ese volumen a cerca de 1 millón de sacos, con mayor presencia del origen colombiano en todas partes del mundo. Eso es de inmenso valor para todos los cafeteros de Colombia. El posicionamiento en el mercado es cosa clave. Y ahí mismo conversamos, si iban a abrir tiendas en Colombia, le dije a Schultz, hombre, si está en tierra de Juan Valdez, pues trabaje 100% colombiano. Y ahí se combinó eso, lo cual celebro muchísimo, porque aquí se está trabajando, pues ellos 100%. Por otro lado, la llegada de actores al mercado colombiano del calibre de Starbucks, pues siempre es retador. Retador en términos de competencia, pues en este caso hablo de Juan Valdez, y eso, tener competencia siempre es muy bueno porque pues promueve la iniciativa, prende la imaginación y desde luego anima los negocios y el consumo. Además, me parece que todos ganamos. El consumidor tiene más oferta, lo cual es bueno, y el productor pues tiene más demanda por su producto. Esperemos que los precios se comporten adecuadamente con eso. Bueno, doctor Luis Genaro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue muy interesante haber hablado del panorama del café colombiano y todo lo que está sucediendo. Yo, muy agradable tener este espacio, les agradecemos muchísimo y sobre todo en compañía suya y ¿Cómo le pareció el tinto café de acá? que me voy a copiar la receta para la federación. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en sus elecciones. Gracias, muy amables.